Perlas del libro de Ezequiel. ¿Qué relación encontramos entre el orgullo y la muerte, entre la soberbia y la muerte? ¿La relación es directa? Este capítulo responde a esta pregunta. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite continuar con el estudio del libro de Ezequiel. Estamos en una serie de profecías contra Egipto. Este es el tercer capítulo dirigido a Egipto. Demos gracias siempre a nuestro Dios. Pidamos siempre que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Siempre antes de abrir la palabra, hemos de orar, hemos de suplicar la guía del Espíritu Santo. Hay dos temas que encontramos en este capítulo 31. Dos grandes perlas. Uno, la soberbia. Dos, el estado de los muertos. Y la gran lección aquí es que la relación es directa entre el orgullo, soberbia y la muerte. Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: este año corresponde con junio del 587 o 586 a.C. En el capítulo anterior, Ezequiel recibe una visión en el mes primero del año 11. 2 meses, aproximadamente 2 meses después de esa profecía, se da esta segunda. ¿Cuál es el mensaje ahora que se dirige a Egipto? ¿Y cuál es el mensaje que es para nosotros? Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, a todos, tanto al gobernante, tanto a los líderes como a todo el pueblo. El mensaje es para todos. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? Como ya mencionamos, la historia registra que en ese tiempo el faraón era Ofra, o también conocido como Apries. Este gobernante sobresalía por su arrogancia y su orgullo. Y ahora el Señor lo confronta y le dice: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Lamentablemente, cuando los éxitos empiezan a sonreír a una persona, empieza a llenarse de arrogancia, se vuelve orgulloso. Es algo que le sucede a la gran mayoría. Muy pocos pueden manejar el éxito. Muy pocos pueden manejar la llegada de la riqueza a sus vidas con humildad. Muy pocos reconocen que lo recibieron. Muy pocos reconocen que son bendiciones de Dios. La gran mayoría empieza a creer que es Él. Son sus dones, sus capacidades, su esfuerzo, como dicen muchos. Me he esforzado para conseguir todo esto, olvidando que todo lo recibimos de Dios. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? Y esa es una respuesta que tú también debes responder. ¿A quién te comparas en tu grandeza? ¿Con quién te comparas? Y Dios ahora va a presentar una alegoría. Lo va a comparar con la grandeza de los asirios. Dice: he aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Se dirige a Egipto, le dice: ¿con quién te has comparado? ¿Por qué te estás tan soberbio, tan arrogante? Y le habla ahora de Asiria, de cuán grande había llegado a ser Asiria, cuán poderoso. Y aquí, en esta alegoría, encontramos nosotros algo muy similar a la visión que tuvo Nabucodonosor, que está registrado en el capítulo 4 de Daniel.
Él ve un árbol inmenso, grande, que llega hasta los cielos. Y Daniel le dice, ese eres tú. De forma similar, ahora Dios le muestra la visión, le habla a Ezequiel y le dice que Asiria era así, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Asiria había llegado a ser una nación poderosa, pero también desapareció. Todos los grandes imperios alcanzaron su máximo esplendor, pero desaparecieron. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Que la vida que Dios nos concede tiene una fecha de caducidad. Que todo lo que Dios nos da tiene una fecha de caducidad. Y algunos creen que yo soy. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Las aguas. ¿Quién nutría a Egipto? El Nilo. ¿Quién nutría a Asiria? El Tigris. Le está dando una lección a Egipto. Le está diciendo, mira cómo llegó a ser Asiria. Y le habla cuán grande fue. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado, a causa de las grandes bendiciones. Recordemos, todo lo que logra un ser humano, sea creyente o no creyente, de Dios lo recibe. De Dios lo recibe. Él es. Y se encumbró su altura, se volvió poderoso, se volvió al punto de considerarse invencible. Un ejército desafiante. Recordemos cómo desafió a Jerusalén en los tiempos del rey Ezequías. Lo desafió de tal manera que dice, ¿quién te va a defender? ¿Qué Dios te va a salvar de mis manos? Se encumbró. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. En sus ramajes. Muy similar al capítulo 4 de Daniel. Era un poderoso imperio que había anexado otros imperios, otras naciones, y se habían vuelto serviles a este imperio sobre su ramaje. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. ¿Qué son las aguas? ¿No? ¿Qué son las aguas para un árbol? Es el alimento, es lo que le fortalece, es lo que hace que crezca. Proféticamente, ¿qué son las aguas? Multitudes, muchedumbres. Y son las multitudes, las muchedumbres, lo que dan poder a una nación. Imagínense una persona que quiera ser rey y no tenga pueblo. Imposible, ¿verdad? Las muchas aguas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Fue poderosa Asiria, y le va diciendo a Egipto, ¿con quién te has comparado? Mira cómo fue Asiria. Aprende la lección. La gran perla de este capítulo es eso, que aprendamos la lección, que aprendamos, que entendamos que todo lo que podamos tener, que todo lo que podamos ser, es pasajero. Solo Dios es eterno. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura.
cuán grande llegó a ser esta nación, cuán poderosa. Nadie se le comparaba, no había nadie. Huerto de Dios en la Septuaginta se traduce como paraíso de Dios. Pareciera tomarse esta figura del huerto del Edén. Y dice, no había nadie. Y miren por qué llegó a ser poderosa. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo hice. Yo hice que fuera poderosa. Yo hice que fuera grande. Y es eso lo que le dice Dios a los embajadores de los asirios. Ustedes creen que se han hecho grande por ustedes. Olvidan que yo los he levantado. Olvidan que son instrumentos míos. Pero por no haber cumplido como es debido con su misión, por haber abusado de su poderío, van a ser juzgados. Eso lo puedes leer en la parte que encontramos en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, incluso en Isaías, cuando se desafía al rey Ezequías. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Dios te hizo, Dios me hizo. Dios te da lo que tienes, Dios me da lo que tengo. Él es el dueño de todo. Él es el autor de nuestra vida. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Cuán grande había llegado a ser el imperio asirio. Si usted lee la parte como los enviados del rey asirio de Sennacherib desafían al rey Ezequías y se ponen a enumerar los reinos que habían caído y cómo es que los dioses de esos reinos no habían podido hacerle frente, y ahora le dicen, ¿acaso crees que tu Dios va a poder vencernos, va a poder detenernos? ¿Cómo toma usted el éxito? ¿Cómo toma usted la prosperidad? ¿Recuerda siempre que todo lo que tiene le pertenece a Dios? ¿O ha olvidado que es Dios quien le da? Por tanto, miren, dice, por tanto, como vio que la grandeza había llegado a él, como vio que la prosperidad había llegado a él, dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Su corazón se elevó. Se sintió orgulloso, arrogante, soberbio. ¿Recuerdan? Es el mismo pecado que se describe en Lucifer. Su corazón se elevó con su altura. Ya que cometió ese error, ya que olvidó de dónde recibió todo, ya que olvidó quién le había dado, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones. ¿Quién es el poderoso de las naciones? Nabucodonosor. Ahora Nabucodonosor era el instrumento de Dios. Lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Cuando alguien se separa de Dios, el único camino que le queda es la muerte. Yo lo he desechado. ¿Y por qué fue desechado? Porque su corazón se elevó en su altura, porque se llenó de arrogancia, de autosuficiencia. Esta es una gran perla que hay que tener en cuenta. Puede ser lo más exitoso que puedas haber llegado. Puedes ser lo más poderoso. Puedes haber sido muy bendecido. Puedes ser muy rico. Pero recuerda que todo lo recibiste. Todo lo has recibido.
Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Dejará de ser la poderosa, la encumbrada. Ya no era más sombra, ya no era más el cobijo, dejó de ser. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Todo este anuncio para enseñarle a Egipto que su soberbia también sería castigada, que su soberbia lo llevaría también a la ruina. Así como sucedió con el imperio asirio. Para que no se exalten, miren aquí la lección, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas. Todas las naciones. Recuerden que aquí el árbol está representando a una nación, a un imperio. El árbol representa también a personas, proféticamente hablando, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas. Esta es la lección que debe aprenderse de esta parábola. Que los otros árboles no confíen en su propia fuerza ni se infatuyen con la prosperidad. Que entendamos que no debemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Entender que la vida misma, que cada cosa que tenemos lo hemos recibido de Dios. Ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas. ¿Por qué? Porque todos están destinados a la muerte. Todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Este pasaje desafía la creencia de aquellos que sostienen que si son malos se van al infierno, que si son buenos se van al cielo. Todos morimos, pero todos vamos al entierro, nada más. Todos están destinados a la muerte. Desde que entró el pecado, todos estamos destinados a la muerte. A lo profundo de la tierra, todos. No se habla aquí de que el bueno se va al cielo, el malo se va al infierno. Todos están destinados a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. ¿Se da cuenta? Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo desmayaron. Al Seol, morada simbólica de los muertos, representada bajo la forma de una caverna subterránea. Proverbios 15:11 también lo podemos encontrar. Aquí Dios está ilustrando cómo se produce la muerte. Desciende al Seol. Allí todos morimos, justos e injustos, todos morimos. La única diferencia es la resurrección. Los justos resucitarán en la primera resurrección, los impíos en la segunda resurrección. Apocalipsis 20 habla sobre esto. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Allí descansan todos. Allí todos. Los árboles del Edén, los árboles que no están en el Edén, todos descansan en ese lugar. No hay otro. No hay. Hasta que Cristo llame
a todos los que murieron en Cristo y se levanten para recibir la corona de la vida. Todos. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos, a espada los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Todos mueren, todos, poderosos o no poderosos, ricos o pobres, todos morimos. Y ante la muerte todos somos iguales, con los muertos a espada, ¿no? Y se cierra este capítulo haciendo una especie de conclusión. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Se le pregunta a Egipto. ¿A quién te has comparado? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Yacerás. No se habla de que se va al infierno, ¿verdad? Al sepulcro. Descienden al sepulcro. Este es Faraón y todo su pueblo. Es, dice Jehová el Señor. La soberbia de Egipto lo llevó a la ruina, como la soberbia de los asirios lo llevó a la ruina, como la soberbia de los babilonios lo llevó a la ruina, como la soberbia de los romanos lo llevó a la ruina, y de la misma manera la arrogancia, la soberbia de cada persona lo llevará a la muerte. La relación entre la arrogancia, la soberbia, el orgullo y la muerte es directa. Solo Dios puede darnos vida, pero cuando una persona se ha llenado de arrogancia, siente que no necesita de Dios, y cuando nos separamos de Dios, lo único que nos queda es la muerte. El poder es pasajero. Todo lo que puedas tener es pasajero. Solo Dios es eterno. Y el eterno es el que quiere que nosotros vivamos por la eternidad. Examina tu vida, que no haya ninguna sombra, que no haya ahí vestigios de orgullo o arrogancia que te estén separando de tu Señor. Prepárate para el encuentro con Cristo. Amén.